Muy bien, hermanos, vamos siendo las 9:15, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a comenzar con un tema que ya habíamos iniciado en principio el domingo pasado, que encontramos en el versículo 2 del primer capítulo de la primera carta de Pedro. Se los recuerdo. Pedro dice que es el apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La Nueva Versión Internacional dice, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Las palabras diferentes, pero el sentido es el mismo. Así que antes de iniciar vamos a orar. ¿Qué página es, Pedro? 31. Señor y Padre que estás en el cielo, estamos delante de tu presencia en este día, que es tu día, como todos los días, pero en el cual especialmente recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que la grandeza, la profundidad de estos pensamientos, en estas pocas palabras que encontramos en la carta que tu Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro, sean, Señor, iluminadas en nuestras mentes y en nuestros espíritus para poder comprender la grandeza y la profundidad que ellas tienen y poder encontrar en ellas, Señor, la aplicación para nuestras vidas cotidianas. Padre, te damos gracias por los que estamos aquí presentes. Pedimos por los que no han podido llegar por distintas razones y pedimos, Señor, que tu presencia especialmente nos acompañe e ilumine nuestras mentes para que, Señor, tu palabra surja con poder, surja, Señor, con la brillantez que ella tiene. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vimos el domingo pasado, cuando hicimos la introducción, que este es un pasaje difícil y que ha creado muchas controversias e incluso en la interpretación teológica de este pasaje ha provocado divisiones en la Iglesia de Jesucristo a través de los años. En tres frases separadas que hemos visto, el apóstol Pedro describe tres actos del Trino Dios. El Padre conoce previamente, el Espíritu Santo santifica y Jesucristo espera obediencia de los que han limpiado del pecado. Estas tres cláusulas implican el concepto de escogidos. Pedro, después de identificar a sus lectores, comienza su carta con la palabra elegidos o escogidos, escribiendo directa y claramente sobre una de las doctrinas más discutidas y rechazadas, la doctrina de la elección. Declara esta verdad de la soberana elección que era reconocida y creída por los apóstoles y por la Iglesia. La doctrina de la elección implica compatibilizar la soberanía de Dios y la iniciativa de Dios en la salvación con la libertad del hombre. Muy difícil de compatibilizar. Había un escritor que dijo, si alguien me pregunta si estoy previsto o si estoy elegido por Dios, digo que es falso. Si me preguntan si soy libre, digo es falso. Si me preguntan si soy elegido y libre, digo es verdadero.
Y ahí está la gran diferencia y la gran dificultad. Reitero este concepto. Cuando interviene e interactúa la eternidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, con la humanidad del hombre o mujer, con nuestras limitaciones, con nuestros conceptos limitados al ámbito en que vivíamos, limitados al espacio y al tiempo, es muy difícil conciliar y entender esa acción recíproca. Y eso lo encontramos, creo que lo hemos comentado, lo encontramos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esa unidad perfecta, perfecto hombre, perfecto Dios. ¿Cómo interactuaban? No lo entendemos. En la inspiración de la palabra de Dios, que es palabra de Dios y palabra de hombre. ¿Cómo interactúan? Tampoco podemos llegar a comprender. Pero en este pasaje vamos a sacar algunas enseñanzas que sí son claras. En primer lugar, la naturaleza de la elección. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 2a. Con la comprensión de esta verdad, Pedro identifica a sus lectores como elegidos, eclectos, los expatriados, elegidos según la presciencia de Dios. La fuerza de la oración centra la atención en la expresión elegidos, ya que el concepto presciencia, previo conocimiento, según la previsión, está relacionado directamente con la elección. Son distintos expresiones para identificar el mismo concepto, que es la elección. ¿Cuál es el previo conocimiento de Dios? Es mucho más que la capacidad de predecir hechos futuros. Incluye la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar su decisión de salvar al hombre pecador. La palabra conocimiento aparece en el sermón de Pedro en Pentecostés, en Hechos capítulo 2 lo encontramos, en el cual declara a su auditorio judío que Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Pedro da a entender que Dios obró según su plan y propósito soberano que había determinado de antemano. Siempre tengamos en cuenta esto. Dios vive en la eternidad, donde el presente, el pasado, el presente y el futuro nuestro es una sola línea. Dios vive en la eternidad, por lo tanto, no hay ni antes ni después para Él. Sí lo hay para nosotros, y ahí está en parte la dificultad de entender muchos de estos conceptos. El apóstol reitera esta idea más adelante, en el capítulo 2, versículo 9, donde le dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las alusiones del apóstol al Antiguo Testamento en este versículo dejan en claro su comprensión de que Dios había escogido soberanamente a Israel. El amor soberano de Dios también dio lugar a la elección de la Iglesia. El apóstol Pablo escribió en sus cartas sobre la elección, varios pasajes. Para el apóstol los conceptos conocimiento previo y predestinación van juntos. Ambos fueron actos soberanos de Dios llevados a cabo de la creación de este mundo, antes de la creación de este mundo. Lucas narra la elección soberana que Dios hizo de la iglesia en Pisidia. Recuerden cuando dice que Dios iba agregando a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Además, el apóstol Juan destaca lo eterno de la elección al final del Nuevo Testamento, cuando escribe que el libro de la vida existió desde antes de la fundación del mundo, es decir, donde están escritos los nombres de los salvos, de los creyentes.
y conformados a la imagen de su Hijo. Dios ha tenido un enorme cuerpo de creyentes a los que decidió amar. Cada uno de ellos, de toda nacionalidad y época de la historia, Dios lo aseguró en la eternidad, antes de que el tiempo existiera. El Señor Jesús enseñó claramente y sin ambigüedades la verdad de la elección. Podemos leer varios pasajes, Mateo en el sermón apocalíptico, podemos en Mateo 24, podemos leer en Juan varios pasajes. Volviendo a la primera carta de Pedro, notamos que al escribir acerca de Cristo, menciona la enseñanza acerca de la elección cuando dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, que el plan de salvación de Dios no fue una improvisación sobre la marcha, obviamente, porque si no tendría que existir el tiempo. El plan de salvación de Dios fue previsto en la eternidad y aplicado en la historia. La elección de nuestro Señor Jesucristo fue hecha en la eternidad. No fue cuando Adán y Eva pecaron, fue hecho en la eternidad. Pero se realiza en el tiempo, en la historia del hombre, que es la única manera en que podemos experimentar algo cuando se realiza en nuestros tiempos, en nuestra vida. En segundo lugar, el versículo, que como vemos es un versículo bastante profundo, el versículo, la parte B del versículo, la manifestación exterior de la elección de los escogidos por Dios en la eternidad comienza en la santificación del Espíritu. La santificación abarca todo lo que el Espíritu produce en la salvación. Produce fe, ustedes encuentran los pasajes, arrepentimiento, regeneración y adopción. 3 aspectos de lo que implica nuestra salvación. Para el cristiano el Espíritu Santo es esencial en cada aspecto de su vida espiritual y en cada paso que dé en ella. El principio, el centro, el fin de la vida cristiana son todos ellos obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la elección, el plan de Dios, se convierte en una realidad en la vida del creyente a través de la salvación, la obra de Dios que el Espíritu Santo lleva a cabo. Pablo dice prácticamente lo mismo en la iglesia de Tesalónica. Desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Encontramos en 2 Tesalonicenses 2:13. En la salvación, la santificación del Espíritu aparta del pecado a los creyentes para Dios, los separa de la oscuridad y los lleva a la luz. Los aparta y los lleva a la fe, y los aísla del amor al pecado y los lleva al amor a la justicia. La santificación se refiere a separación, consagración y santidad. El griego original indica que la obra santificadora del Espíritu es una actividad o proceso continuo en vez de ser una acción ya cumplida que resulta en un estado de perfecta santidad. Tal situación empieza en la salvación y se completa en la glorificación. Y los 3 pasos: justificación, donde somos regenerados, que es un acto inmediato y único, la regeneración; el nuevo nacimiento, que implica el cambio y el proceso en el cambio de nuestra personalidad; y la glorificación, la consumación final, en el cual entonces sí seremos perfectamente santos, cuando estemos delante del Señor. El proceso de santificación es la manera en que el propósito redentor de Dios obra en la vida terrenal del creyente. En la tercera parte del versículo 2 nos habla del efecto de la elección. ¿Con qué fin santifica el Espíritu a los escogidos? Pedro dice que es para obedecer a Jesucristo.
La obediencia a Jesucristo es el efecto de la elección de Dios. Pedro repite su referencia a la obediencia en los versículos 14 y 22 de este mismo capítulo. Obedecer a Jesucristo es entonces equivalente a ser salvos. Pablo lo denominó la obediencia de la fe, en Romanos 1:5. Los creyentes no obedecemos, obviamente, perfecta y totalmente. Primera Juan dice que aquel que dice que es sin pecado es un mentiroso. Pero sin embargo, existe en el creyente una tendencia y patrón a la obediencia en nuestras vidas. Es decir, para el no creyente el pecado es algo natural, algo normal, algo que pasa inadvertido en un sentido de la conciencia, salvo determinados pecados que sí, aún al inconverso le dice que no está bien, porque la conciencia fue creada por Dios y la poseen todos los hombres y mujeres. Pero hay una línea, una franja, diría yo, en donde el no creyente va girando de un límite al otro sin mayores consecuencias espirituales para él, sin mayores percepción de lo que está haciendo. Diríamos sin mayor carga de conciencia. Para el creyente, esa misma franja le crea problemas de conciencia. ¿Por qué? Porque tiene la luz del Espíritu Santo que le está indicando que en esa franja está actuando en contra de la voluntad de Dios. Y es ahí donde se produce el arrepentimiento. El no creyente hace cosas de las cuales no se arrepiente porque cree que son normales. El creyente, en la medida que vamos madurando en nuestra vida de fe, vamos encontrando que en esa franja hay muchas cosas de las cuales deberíamos, si las cometemos, arrepentirnos. Y en la medida que esa franja se va achicando, va dejando una gran cantidad de ideas, de hechos, de pensamientos fuera de esa posibilidad. Y se traza una línea mucho más definida entre lo que está bien y lo que está mal. Y no en lo que está ni más o menos bien ni más o menos mal. Pablo estaba agradecido porque los creyentes tesalonicenses daban a sus vidas muchos ejemplos de obediencia a Jesucristo. Todos estos ejemplos, y Pablo los menciona, la fe, el amor, esperanza en Cristo, la imitación de Pablo y del Señor, la conducta ejemplar, la proclamación de la palabra, demostraban una verdadera regeneración de los tesalonicenses. Tengamos siempre en cuenta esto, hermanos. No somos salvos por la obra. Pablo en Efesios, pero sí demostramos nuestra salvación por las obras. Y ese es el mensaje de Santiago. La fe sin obras es muerta, es decir, no existe. Eso debemos tenerlo bien, pero bien claro. Lamentablemente hay gran parte del cristianismo que no lo entiende así. Y fue uno de los motivos de la iniciación de la Reforma Protestante del siglo XVI, querer adjudicar a las obras en la salvación un valor que bíblicamente no tienen. El apóstol Juan en su primera carta expresa más extensamente que la obediencia es resultado de la verdadera salvación. En la glorificación se produce el cumplimiento del propósito de la elección y de la obra final de santificación, cuando los creyentes sean totalmente conformados a Cristo, o seamos, podemos decir, totalmente conformados a Cristo. Hasta entonces, la obediencia es el efecto de la elección, porque cuando estemos delante del Señor, la obediencia va a ser perfecta. La cuarta parte del versículo 2, y lo hemos desgranado bastante, es la seguridad de la salvación. En el Antiguo Testamento hay 3 ocasiones que se menciona el rociamiento con sangre.
pudiera ser que esas 3 ocasiones hayan estado presentes en la mente de Pedro y que hayan contribuido al pensamiento que sirve de trasfondo a estas palabras. En primer lugar, está cuando un leproso era sanado, se lo rociaba con sangre de ave, Levítico 14. El rociar con sangre es, por lo tanto, símbolo de limpieza. Este es un significado. Mediante el sacrificio de Cristo, el cristiano es limpio del pecado. En segundo lugar, el rociar con sangre era parte del rito para apartar a Aarón y a los sacerdotes. El rociamiento era señal de consagración para servir a Dios. El cristiano es apartado especialmente para que sirva a Dios en el templo y en el mundo. Y en tercer lugar, pero sin duda por medio de los términos obediencia y rociamiento, Pedro hace referencia a la confirmación del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. En el pacto Dios, por su propia y soberana voluntad, se reveló al pueblo de Israel para que ellos pudieran ser su pueblo y Él el Dios de ellos. Pero esa relación dependía de que los israelitas aceptaran las condiciones del pacto y obedecieran la ley. La obediencia era una condición sine qua non del pacto. Dejar de obedecer significaba la caída del pacto y el fracaso de la relación con Dios. El libro de Éxodo narra que Moisés leyó el libro del pacto al pueblo y dice: ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés, después de levantar un altar con 12 piedras que representaban a cada una de las 12 tribus, roció la sangre del holocausto sobre el altar y sobre el pueblo, y dijo: esta es la sangre del pacto, con base en estas palabras que el Señor ha hecho con ustedes. La sangre esparcida sobre el altar representaba el pacto de Dios para revelar su ley y su compromiso de perdonar, compromiso cumplido plenamente en la muerte redentora de Jesucristo. Y la sangre esparcida sobre el pueblo significaba la aceptación de obedecer por parte del pueblo la ley de Dios, más plenamente cumplido cuando los cristianos andan en el Espíritu y obedecen la palabra. El rociamiento entonces del pueblo era para obedecer. El escritor de la carta a los Hebreos expresa que Jesús derramó su sangre para quitar los pecados del pueblo. Pedro declara que mediante el sacrificio de su muerte en la cruz, Jesús redimió y adquirió a los escogidos. Y aunque el derramamiento de sangre, símbolo de la muerte violenta y voluntaria de Cristo, se haya efectuado una vez y para siempre, su significado tiene un efecto constante y se constituye en un proceso permanente. Jesucristo sigue limpiándonos del pecado. Siempre hago esta aclaración, algunos ya la conocen, ya lo saben, cuando hablamos de la sangre de Jesucristo, la precaución que debemos tener cuando hablamos de la sangre de Jesucristo. Literalmente, Jesucristo vertió su sangre en la cruz al estilo de los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesucristo lo hizo voluntariamente. Pero vertió literalmente. Sí. Derramó su sangre, salió su sangre, literalmente. Si ustedes analizan, en ningún lado dice que Jesús vertió su sangre en la cruz. Dice que un soldado lo lanceó y salió sangre, pero literalmente que Jesús perdió su sangre no lo dice. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque en el Nuevo Testamento la expresión sangre de Jesucristo es una expresión que es el símbolo de la muerte violenta del Señor Jesucristo. Lo que voy a decir, antes de apedrearme,
Piénsenlo. Este concepto de la sangre literal de Jesucristo, y que muchas veces hemos escuchado, te aplico la sangre de Jesucristo sobre tal cosa, nadie tiene autoridad sobre la sangre de Jesucristo. Y esto es un error y una herejía de la Iglesia Católica. Y lo pienso, pero lo voy a decir. Si lo analizamos, la sangre de Jesucristo, que él ya había vertido en parte cuando lo castigaban, y hubo soldados que fueron obviamente salpicados por la sangre de Jesucristo, no hubiera tenido valor si él no hubiera muerto. Porque lo que nos salva es la muerte voluntaria y violenta del Señor Jesucristo. Entonces su sangre lo debemos tomar en un concepto simbólicamente, en el sentido de que representa la muerte voluntaria, violenta. Además, al Señor Jesucristo nadie lo mató. Él dio su vida. Él se entregó. Y él dijo, yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. En los ejemplos del Antiguo Testamento, donde encontramos los sacrificios de los animales eran llevados contra su voluntad, en algún caso, a la muerte. Pero el Señor Jesucristo no fue llevado a la muerte porque Él no quisiera, sino que Él fue, Él para cumplir con el compromiso y con el mandato que el Padre le había dado. Bueno, quiero que mediten sobre esto. Perdón, entonces está mal cuando decimos hay poder en la sangre de Cristo. No, hay poder en el nombre, pero no en la sangre. ¿Está mal decir hay poder en la sangre? Yo diría que, no diría que está mal, pero sí diría que es más exacto decir por el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay textos bíblicos que dicen que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí. Entonces eso es bien bíblico, que es su sangre, la sangre derramada es la que nos permite, claro. Pero insisto, Claro. es un símbolo de la muerte. Sí, por supuesto que sí. O sea, Es un símbolo de la muerte. Si el Señor Jesucristo se hubiera extraído sangre para rociarla sobre nosotros, no sería. No se deja. Tenía que morir. Sí, El tema, por eso digo, está muy bien porque está escrito, pero es un símbolo de lo que significa. No es un, es decir, lo que tenemos que entender es que no podemos tomar ese concepto literalmente. A eso me refiero. Hay otro pasaje que dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. Por tal motivo el Señor Jesucristo tenía que morir y al morir derramar su sangre. Claro. ¿No? Claro. Es un conjunto, es el hecho de la sangre junto con la muerte. La muerte sola, Sí. sin derramamiento de sangre, no hubiera servido. La sangre sola, sin muerte, Tampoco. no hubiera servido. Ahora, piensen esto. En el Antiguo Testamento, en los sacrificios, primero moría el animal y después lo desangraba. Muy bien. En la quinta parte de este versículo, las palabras gracia y paz os sean multiplicadas aparecen también en 2 Pedro 1:2 y también con cierta similitud en Judas 1:2. Este saludo es típico de los escritores del Nuevo Testamento, que escriben cartas con ligeras variantes. Pablo, Santiago, Juan, Judas y el escritor de Hebreos envía saludos y bendiciones al principio o al final de sus cartas. Gracia se refiere al favor, amor y perdón inmerecidos de Dios que libera a los pecadores de las consecuencias del pecado. El término gracia es comprensivo, abarca los conceptos de la misericordia, del amor y del perdón del pecado. Para Pablo, dice un autor, Barclay, para Pablo la idea esencial de toda la religión, cristiana obviamente, es la de gracia. Y gracia significa que ningún hombre puede adquirir nada a la vista de Dios, que todo lo que el hombre puede hacer es aceptar con asombro lo que Dios da libre y generosamente. Pero, dice Barclay, no debe pensarse
que Pablo relacionaba la gracia con los grandes sucesos y las grandes experiencias de la vida. Para Pablo, gracia es el poder que capacita a los hombres para enfrentar adecuadamente las exigencias, las responsabilidades y las tareas de esta vida. Y paz, shalom, era un concepto hebreo con el que se saludaban normalmente los israelitas y que Pablo siempre asocia con la gracia. El término hebreo, en su connotación más importante, significa prosperidad y plenitud espiritual. En la Biblia la palabra paz nunca es puramente negativa. Nunca describe simplemente la ausencia de conflictos, de tribulaciones, dificultades y aflicciones. Shalom significa todo lo que se relaciona con el bien supremo del hombre, todo aquello que contribuye a hacerlo hombre en el más alto sentido de la palabra, todo lo que hace que la vida sea verdaderamente digna de ser vivida. La paz cristiana es algo absolutamente independiente de las circunstancias externas. La gracia es la fuente de donde brota la paz. Debido a que tenemos la gracia de Dios, tenemos paz con Dios. Y la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Conclusión. Pedro anhelaba que los destinatarios de su carta experimentaran todas las ricas y variadas bendiciones de ser elegidos de Dios. Aunque la doctrina de la elección es difícil de entender, los creyentes deberíamos reflexionar constantemente sobre ella y discernir las gloriosas bendiciones que resultan al comprender su significado. Y este versículo resalta algunas de estas bendiciones. La doctrina de la elección es la verdad que más humilde nos hace en toda la Biblia. Para los creyentes es esencial darse cuenta de que no tuvieron absolutamente nada que ver con la elección que Dios hiciera de ellos. Al entenderla de manera adecuada, la elección elimina el orgullo moral y religioso, lo que representa una bendición porque Dios da gracia a los humildes. Exalta a Dios y resalta la adoración, porque le concede toda la gloria. Deja en claro que la fe, el arrepentimiento y la capacidad de obedecer provienen de Dios. Produce gran gozo. Aquellos a los que Dios elige saben que la esperanza de la consumación de la salvación solo depende de la fidelidad y la perseverancia de Dios. Es beneficiosa porque promete a los cristianos una eternidad de privilegios espirituales. La expresión reverente de alabanza y gratitud a Dios de parte del apóstol Pablo, con la que inicia su carta a los Efesios, es un resumen apropiado de muchos de estos beneficios. Y por último, es un poderoso incentivo para una vida santa. Saber que Dios nos ha separado a causa de su amor es una motivación para vivir para la gloria de Dios. Este fue el principio sin duda que estaba en la mente del apóstol Pablo cuando escribe Colosenses 3:2. Muy bien, hermanos, vamos a dejar acá, faltan 10 minutos, los dejo descansar un poco.